Hola a todos, mi nombre es Rebeca Fariñas, soy profesora ayudante doctora de Derecho Civil en la Universidad Complutense de Madrid y la comunicación que traigo para compartir con ustedes lleva por título El derecho de filiación en una sociedad líquida. Antes de nada, quisiera agradecer a los organizadores de este quinto Congreso Internacional de Pensamiento, Cultura y Sociedad el habernos proporcionado este espacio para el diálogo, para la reflexión, para el debate. Bien, quisiera comenzar haciendo referencia a esa expresión de sociedad líquida. ¿Qué quiere decir? ¿De dónde viene? Bien, pues es una expresión acuñada por el prestigioso sociólogo polaco Zygmunt Bauman, que entendía o calificaba así a las sociedades contemporáneas, las sociedades posmodernas, al entender que en ellas todo fluye, todo se adapta, todo es transitorio, todo es cambiante, también las relaciones humanas y el modo mismo de relacionarnos, también las instituciones, también los valores, y aplicaba este término de liquidez a distintas esferas de la vida social, al amor, al miedo, a la vida en general. Hablaba también de tiempos líquidos en el sentido de tiempos caracterizados por la incertidumbre y, en definitiva, consideraba que las sociedades posmodernas son sociedades transidas de flexibilidad, cosa que es muy positiva porque con la flexibilidad nos podemos adaptar a las nuevas circunstancias, pero también frágiles, porque por la falta de fundamentos firmes, por la falta de unos referentes seguros, ¿no? que están ausentes si todo cambia continuamente. Y esto pues, nos convierte, en opinión de Bauman, o nos puede convertir en sociedades más frágiles, en seres humanos también más frágiles. Bien, y pensaba que el derecho de filiación refleja, en cierto modo, algunos aspectos de estas sociedades posmodernas, de estas sociedades líquidas. Por si acaso alguna de las personas que vaya a ver esta comunicación, que se ha asomado a esta comunicación, es lega en derecho, quisiera decir que la filiación es la relación jurídica que se establece entre padres e hijos, establece quiénes son los progenitores legales del menor y, por tanto, quiénes asumen los derechos y obligaciones derivados de la relación paterno-filial, y es un elemento fundamental en el derecho de familia, un elemento clave, ya que a través de la filiación es como la persona se integra en la sociedad y se integra en una familia, y constituye la filiación también la base de la propia identidad. Bien, pues me parece que el derecho de filiación se ha transformado en los últimos 20 años aproximadamente y trasluce, como decía, algunos aspectos de esa flexibilización. De hecho, el sistema de filiación se ha flexibilizado para abarcar otras realidades. Sobre todo esta flexibilización vino de la mano de la normativa de técnicas de reproducción humana asistida. La primera ley se aprueba en el año 1988 y ya ahí cambian, o mejor dicho, se incorporan nuevos principios al sistema. Tenemos un sistema basado en la verdad biológica, con tendencia a atribuir la paternidad a quien biológicamente lo era, la igualdad de filiación, igualdad entre quienes son hijos matrimoniales, extramatrimoniales, biológicos o por adopción, y el principio de libre investigación de la paternidad, complementado por la certeza respecto a la madre, el principio mater semper certa est. Bien, esto cambia a través de la introducción de otras categorías, por ejemplo, la voluntad procreacional, es decir, también se puede establecer legalmente la filiación a favor de aquella persona que ha manifestado su voluntad de ser progenitor y la técnica se lo permite. Han aparecido incluso jurisprudencialmente figuras como el reconocimiento de complacencia y, de modo paradójico, su posibilidad de impugnación. Se rompe la secuencia o la relación entre la procreación, la sexualidad y la filiación. Se quiebra, ¿no?, ese principio de mater semper certa est a través de la posibilidad de la comaternidad legal. Tenemos a una madre genética que no siempre es la madre gestante. Puede darse pues la existencia de esas dos madres, que una sea gestante y la otra biológica. El riesgo de mercantilización de la vida humana y del cuerpo de la mujer, y aquí nos viene a todos a la mente la gestación por subrogación. Bueno, todo esto, muchos de estos aspectos y otros que seguramente se les estarán ocurriendo, han planteado desafíos a nivel ético y a nivel jurídico. Pienso que el desafío principal ha sido el de acompasar esos avances médicos y biotecnológicos que han abierto horizontes, que han abierto puertas en cuanto a la procreación humana, acompasarlos con el reconocimiento de los derechos humanos de las personas implicadas y de integrarlos en el marco bioético.
Lo cierto es que me ha costado bastante llegar a decidir dónde ponía el foco en la comunicación, porque las temáticas pues, que se habrían podido abordar son muy variadas y todas muy interesantes, aunque también complejas. Finalmente me he decantado por el tema del anonimato del donante de gametos, porque creo que es una cuestión cerrada en falso en España, que cara al futuro habrá sin duda que revisar y que sería muy conveniente que volviese al debate público. El carácter anónimo del donante de material reproductor es un aspecto central, esa anonimidad central en la regulación de técnicas de reproducción humana asistida. Se reconoce actualmente en el artículo 5.5 de la ley vigente a día de hoy, que es la ley 14/2006, pero ya formaba parte de la ley anterior, la 35/1988, y de hecho este artículo 5.5 ha sufrido algunas modificaciones, pero es fundamentalmente un trasunto del 5.5 de la ley anterior. Esto lo digo porque volverá a salir este aspecto. Bien, y se prevé este carácter anónimo como un mecanismo de protección de la intimidad del donante, de protección de su vida privada, de protección también frente a eventuales acciones de filiación, reclamación de responsabilidades económicas, también bajo la creencia de que este velo sobre la identidad del donante fomenta la donación de material genético, porque no va a afectar, no trasciende, nadie va a saberlo, no va a afectar a su vida en ningún aspecto. Y también, por otro lado, se entiende que proporciona seguridad jurídica a la familia del nacido al cortar cualquier posibilidad de lazo con ese padre o madre biológico para que solo cuente el vínculo legal. Como decía, se regula en el artículo 5.5 de la Ley de Técnicas de Reproducción Humana Asistida, que prevé que los nacidos mediante dicho material genético donado van a poder acceder a datos no identificativos, datos a los que se puede acceder porque existen sistemas de trazabilidad de las donaciones. Estos datos son, por ejemplo, el color de los ojos, el color del pelo, la estatura y demás, pero, como decía, queda velada la revelación de la identidad, salvo en supuestos excepcionales, como por ejemplo el caso en el que se encuentre en peligro la vida o la salud del menor. Bien, ¿qué ocurre? Que esta protección de la identidad y de la intimidad del donante desde el principio entró en fricción con la verdad biológica, principio sobre el que se fundamenta el modelo de filiación del Código Civil, y también con el derecho que se reconoce constitucionalmente a los menores en el artículo 39.2 de la Constitución, concretamente el derecho que se reconoce a la libre investigación de la paternidad, que se reconoce además ampliamente permitiendo pues, el recurso a pruebas biológicas, a todo tipo de pruebas biológicas. Bien, precisamente por la existencia de esta fricción se plantea un recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 5.5 de aquella primera ley que el Tribunal Constitucional resuelve salvando el anonimato bajo la aclaración de que la investigación de la paternidad no es un derecho absoluto, no es un derecho incondicionado. Procede cuando esa investigación de la paternidad se orienta a establecer una relación paterno-filial, pero queda exceptuada cuando la finalidad es acceder sencillamente, o la mera determinación identificativa, dice concretamente la sentencia, la mera determinación identificativa del donante de gametos. Fue una sentencia ampliamente criticada, esta sigue siendo una cuestión controvertida a nivel también doctrinal, porque digamos que se ha entendido que en esa balanza en la que tenemos por un lado los posibles intereses industriales y los intereses del donante, y en el otro lado los intereses de ese nacido con ese material genético, la balanza se inclinó a favor, pues a favor de la protección de la intimidad del donante, ¿no? que lleva aparejada también pues, los intereses que pueda tener el sector en cuanto a esta idea, ¿no? de que el anonimato fomenta pues, que se produzcan las donaciones. Bien, nos convence esta solución, es decir, una persona nacida mediante técnicas de reproducción asistida no tiene derecho a conocer sus orígenes biológicos. Bueno, pues lo cierto es que sigue generando problemas a nivel jurídico y a nivel ético, porque colisiona con el derecho del menor a conocer sus orígenes biológicos, lo que forma parte de su derecho a la identidad. Ese origen biológico no es una cuestión meramente accesoria, sino que nuestro origen biológico, saber de dónde venimos, esto forma parte de la base constitutiva de quiénes somos, de nuestra identidad,
de nuestra propia identidad y de nuestra propia dignidad, quiero decir, y por tanto tiene su fundamento legal en el artículo 10.1 de la Constitución española. Por otra parte, colisiona también con el contenido del artículo 8 del Convenio Europeo de Protección de Derechos Humanos, ratificado por España en 1979, que recoge el derecho a la vida privada y familiar y entiende que dentro de ese derecho a la vida privada y familiar se encuentra el acceso a la biografía genética, y colisiona también con los artículos 7 y 8 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño del año 1989, ratificado igualmente por España. No sé ahora mismo si fue en el 90 o en el 91, pero en todo caso todos estos textos internacionales han sido ratificados por nuestro país. También otro aspecto importante a tener en cuenta es que se genera este velo sobre la identidad del donante, genera un trato discriminatorio en cuanto a la verdad biológica entre los menores adoptados y los menores nacidos por estas técnicas de reproducción asistida, ya que en el caso de la donación el artículo 186 del Código Civil reconoce el derecho que tienen a acceder a sus orígenes biológicos una vez que tengan 18 años, mientras que en el caso de los nacidos mediante reproducción asistida, como decíamos, ese derecho se niega. Bueno, podríamos hacer referencia a otras cuestiones ya de carácter más médico. Se habla del desconcierto genealógico. Esto es una expresión, una teoría creada por el psicólogo Sanz hace mucho tiempo, en el año 1964. En ese momento se ponía más en relación, o mejor dicho, se quería significar por desconcierto genealógico pues ese daño emocional, esa carga psicológica que podía tener en aquel entonces una persona adoptada cuando no podía conocer sus orígenes biológicos. Y comentaba este autor, entre otras muchas cosas, porque es muy amplia esta tesis del desconcierto genealógico, el vacío identitario que solían tener estas personas y que se puede trasladar a la situación de los menores nacidos en España por reproducción asistida, incluso el impacto que puede tener en tratamientos de medicina preventiva que para ser eficaces necesitan un historial médico completo, antecedentes familiares, el historial genético y demás, que en estos casos pues, se va a ver obstaculizado. Desde una perspectiva comparada, lo cierto es que sí, hay países que han suprimido el anonimato, y la experiencia comparada lo que muestra es que esa supresión del anonimato es viable y que no supuso un colapso del sistema por falta de donaciones, sino que hubo cambios positivos. Es decir, que un modelo transparente es posible y funciona. El primer país en adoptarlo fue Suecia en el año 1984, Austria en el 92 y más tarde Reino Unido. ¿Qué ocurrió? Pues efectivamente, inicialmente hubo una bajada de las donaciones, pero se estabilizaron estas donaciones y además cambió el perfil del donante hacia un perfil más maduro, es decir, se transitó hacia un perfil de donante más altruista, más comprometido con su decisión, con la asunción de la responsabilidad que conlleva pues, la donación de un material genético que va a ser utilizado para la generación de vida humana, y también con los derechos del menor y un perfil del donante dispuesto a ser conocido en el futuro. Para concluir, creo que también España debería situar de manera verdadera, de manera efectiva, el interés superior del menor en primer lugar, y como propuesta de lege ferenda, pues propondría, valga la redundancia, garantizar el acceso diferido a la identidad del progenitor biológico, es decir, que cuando lo mismo que ocurre con un niño adoptado, con un menor adoptado, también en el caso del menor nacido de material genético donado, que cuando tenga 18 años pueda acceder, se le reconozca ese derecho inalienable al acceso a la identidad del progenitor biológico, bajo la premisa de que la verdad biológica, la transparencia genética, no constituyen una amenaza para las familias implicadas, ni para el sistema, ¿no? ni para la industria, sino el único cimiento admisible en una sociedad democrática que, como digo, verdaderamente quiera poner en primer lugar el interés superior del menor. Muchas gracias.